Los gustos, Rami, hay que dárselo en vida. Siempre hay que dárselos, por supuesto. Y como este es un programa que quiere contar lo que no se conoce mucho de Defensa y Justicia, porque si tenemos que hablar de la historia, de los planteles, de todo eso, Aníbal Girón, ya va por el quinto libro, va a empezar ahora. Me dijo, mirá, por el quinto libro encontré nuevas historias de jugadores que jugaron un solo partido, otro que jugó 3 partidos. Bueno, si queremos conocer la estadística, vayamos a Rubén Arias, y él tiene su librito, como en sus cuadernos famosos, él tiene anotado desde el primer partido hasta el último. También se agregan muchachos de ahora, como Leandro Klein, como Marcelito Tosoni, con tantos chicos que están haciendo cosas, páginas, para aportar. Nosotros vamos a contar la historia que no se conoce de Defensa y Justicia, porque hay mucha gente que aportó mucho tiempo de su vida. Y, como digo, darnos los gustos de tener testimonios de gente que es tan querida en Varela, que no solamente fue partícipe de crear un club de fútbol, se va a contar la famosa historia del auto viejo, de los potreros, sino también que fueron excelentes personas, familias muy reconocidas y queridas. Y 2 de ellos están aquí con nosotros. Uno vía telefónica, que es don Fito Calvi, que lo voy a saludar ahora. Hola Fito, ¿cómo te va? Miguel Ramírez, acá con 2 personas muy importantes. Mi compañero, está Ramiro Soria, y una persona que creo que lo conocés, en algún momento lo habrás visto, capaz que en una cancha, en algún partido, Alfredito Scolochi. ¿Cómo andás, Fito? Hola, ¿cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Re contento es poco, ¿viste? Como viste, dice perro con 2 colas, porque tener la voz tuya, la voz ahora un ratito de Alfredo, a quien aprovecho para saludarlo también. ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Miguel Ángel? ¿Bien? Sí, muy bien. Ante todo, te quiero felicitar por tu programa y agradecerte por la invitación. Bueno, no, el que tiene que estar agradecido somos nosotros, porque en tiempos de pandemia, que todavía no se fue, que se animen a venir, que esté Fito del otro lado, porque ustedes son los que con el tiempo me animaron a mí, porque yo hace 25 años que estoy en el mundo de defensa y justicia a nivel periodístico, digamos, y animarme a juntar información, juntar datos, detalles durante todo este tiempo, porque uno presentía en algún momento que algo podía pasar con este club tan humilde. ¿Viste esos presentimientos que se te dan en la vida? Y me di cuenta cuál es la palabra. Y esta palabra creo que la tenemos que anotar. Le digo para la gente joven, para la gente grande, que es comprender. Entender pasa más por el razonamiento, por el conocimiento científico. El comprender abarca el abrazar, el tener una pasión, un sentimiento. Como dice la hinchada, es un sentimiento. Bueno, el comprender. Querer comprender por qué este fenómeno de defensa y justicia llegó a niveles inconmensurable, muy legal. Es un fenómeno social. Yo le digo que Defensa no es un club de fútbol, es un fenómeno social. Alegrarle la vida al 80-90% de los habitantes de una ciudad no lo logra cualquier cosa, no lo logra. Nada más que el fútbol y el deporte. El crecimiento terrible que tuvo en los últimos años, algo que era totalmente impensado para todos, ¿no? Realmente. Sí, no, aparte, acaba mi pregunta, Fito, porque el fútbol lo trajeron los ingleses, los escoceses, en los primeros tiempos, fines de siglo, los colegios elitistas, tenían plata. Pero Defensa nació de una comunidad, y una comunidad muy importante en Argentina, es la colectividad italiana. Si vamos a poner los nombres, digo algunos, por decir algunos, yo digo un Tomaguelo, digo un Scrocchi, digo un Calvi, digo un Rosselli, digo, son apellidos italianos. ¿Me equivoco, Fito, me equivoco? No, esos apellidos son todos italianos. Quiero aprovechar también, porque no me diste tiempo, a felicitarte por tu programa y mandarle un abrazo a Alfredo Scrocchi, que es mi amigo, y que más allá de él ocupar cargos importantes en comisión directiva durante muchos años, es, aparte de un caballero, es el hincha más caracterizado de Florencio Varela desde mi punto de vista, y debe ser uno de los pocos que no se perdió partido de Defensa en toda su historia, ¿no? Desde 1978 a la fecha. Así que un abrazo para mi amigo Alfredo Scrocchi.
Bueno, igualmente para vos, Fito, y también muchas gracias por los conceptos sobre mi persona. Yo opino Sí, exactamente lo mismo respecto a vos. Sos un gran tipo, aparte de un íntimo amigo. Bueno, sí, la sí. verdad que, che, no me hagan llorar, loco. Yo soy un hombre grande, acá mi corazón puede estallar. Fito, contame un poco el origen de No, tu familia, cómo los Calvi, porque los Calvi, digamos, son sí, también gente que se dedicó no solamente a crear parte de tus ancestros, un club de fútbol, sino que marcaron a fuego la historia de Varela porque crearon muchas cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, hicieron los Calvi acá en Varela, Fito? bueno, mira, la familia Calvi vino allá por los años 1875, más o menos, se asentaron en Varela después de llegar a Buenos Aires, a Capital, donde se iban a asentar en La Boca, porque ellos son oriundos de Génova, Italia. Y en ese momento azotaba la fiebre amarilla en el centro, en la capital, entonces emprendieron el camino para los Pagos de la Magdalena o el poblado de San Juan, que dependía de Quilmes, y se asentaron acá en lo que era Barrio Cortés, lo que se conoce comúnmente el barrio La Antena, cerca de Villa San Luis. Ahí se asentaron quien era mi bisabuelo, ¿no? Domingo Calvi y Dominga de Vincenzi. Ellos, labradores, vinieron a alquilar tierras, alquilar tierras y trabajaron como encargados de una estancia importante de esa época, la estancia de los Robinson. Y bueno, se dedicaron en principio, los chicos que fueron creciendo, yo muchas cosas sé porque las he vivido, pero mi papá fue uno de los últimos. Mi papá nació en 1919, y era uno de los que se quedó en el campo con tambo. Los que vinieron acá al centro de Varela, se dedicaron a actividad comercial, fundamentalmente Ricardo Calvi, que tuvo la idea de empezar a traer de la fábrica de Quilmes hielo en barras iban a buscarlo en carruajes, a traer el hielo en barras, esas famosas barras de hielo que se cortaban. Ahí le ofrecieron la posibilidad de empezar a representar a la cervecería Quilmes, la cerveza Quilmes, y a su vez fueron los primeros en instalar una sodería, una sodería acá en lo que se denominó en aquella época Villa Calvi, porque se asentaron todos ahí alrededor de la calle Mitre, Bron, Bocusi, Pringles. Alrededor de esas manzanas se afincaron muchos de ellos que venían a ser primos de mi papá, y fundamentalmente alrededor de lo que se llamaba corralón de forraje que tenía don Eugenio Calvi. Ahí empieza un poco la historia de Calvi, siendo los representantes de la firma de Quilmes aquí en Florencio Varela, los únicos distribuidores. Y también junto con, bueno, como vos ya lo sabés, con Alfredo Croci, el papá de Alfredito, con Forneris y con los Vives, deciden formar un club de fútbol, porque todas esas manzanas estaban prácticamente deshabitadas todas, y entonces habían conformado un club de fútbol que competían con La Colorada, con Barrio Cortés, con La Capilla. Había clubes de fútbol en casi todos los barrios de Varela en esa época. ¿Está mal decir potreros, Fito? No, eran potreros. Cortaban el pasto, ponían los arcos y lo mantenían, y jugaban el fútbol. Y bueno, de ahí nace lo que impensado en ese momento para esa gente en aquella época, ¿no? 1935. Lo que es el auto viejo era porque se cambiaban ahí en un auto que estaba instalado
ahí al costado de la forrajería de Don Eugenio. Y bueno, nada, de ahí sale la creación ya fundado el Club Social y Deportivo Defensa y Justicia. En esa acta de fundación inaugural hay 7 Calvis. Ricardo Calvi, Élido Calvi, que era muy, muy amigo de don Alfredo Scrocci, Élido, Ernesto Calvi, Martín Calvi, Guillermo Calvi, Alejandro Calvi, o sea, hubo 7 Calvis en esa acta de constitución. ¿Sabés, Fito? Disculpame que te corte, ¿sabés que dentro de esos 7 hubo uno, y no lo digas si lo sabes, porque nosotros lo queremos dar como algo importantísimo, fue el que dijo, se va a llamar Defensa y Justicia, uno de esos 7. Y tenemos acá el testimonio de quién lo dijo. Lo tenemos, digamos, como un hallazgo periodístico, una nota que le hizo Mario Pepe y Rubén Aria justamente a Alfredo Calvi, a tu papá, Alfredito, y ahí dijo tu papá, ¿quién dijo que el club se va a llamar Defensa y Justicia? Uno de los Calvi, creo. Uno de los Calvi. Claro, sí. Bueno, sí. Así que yo los invito a que se queden un ratito, porque quieren escuchar ese testimonio, me supongo. Sí, pero ¿cómo no? ¿Qué? ¿No me digas que vos no lo sabes, Fito? Sí. No, porque le estuvimos hablando antes. Es más, tenemos la familia que nos dio material también de esta persona, que son obviamente familias importantes aquí de Varela. Pero quiero que compartamos antes, creo que tenemos ya una pausa, pero antes de la pausa me gustaría, tenemos un par de minutos para que Alfredo nos cuente una anécdota de don Juan Scrocci. Bueno, Alfredo, contame porque es una anécdota muy linda. Estamos primero, pongámonos en situación histórica. Estamos década infame. Entre los años 30 y 43 fue una época que los gobiernos militares estaban gobernando el país, ponían y sacaban. ¿Cuántos intendentes volaron entre 1930 y el 42? ¿Tienen idea? No tengo mucha ¿Son idea, 4, pero 5, sé que 6, 7, sé que 8, eran 12 intendentes. 12. Bueno, ¿Viste? me das vos la noticia, mirá. ¿Viste? ¿Sabías, Fito, que volaron 12 intendentes en 11 años, en 12 años? Eran comisionados porque después del golpe que le hicieron a don Hipólito Yrigoyen en el 30, en esa década hubo mucha interna dentro del ejército y se iban sacando unos a otros en una situación donde no permitían el voto universal, secreto y obligatorio que se había instituido en 1916. Así que por eso fue la década infame, porque no permitían las elecciones libres, como ya se había desarrollado cuando se eligió a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por el sufragio universal. Y entonces al cambiar los presidentes también se cambiaban los comisionados, que en ese momento se llamaban comisionados, ¿no? Que también se cambiaban, que generalmente respondían, esto no es entrar en política, pero respondían ideológicamente a lo que se llamaba en esa época el Partido Conservador. Y entonces sí pasaron muchos intendentes por acá que eran vecinos de Varela, ¿no? Tampoco, pero era un poco la situación política de ese momento, ¿no? Tal cual. No, pero acá no tengas vergüenza. Acá nosotros vamos a hablar de economía, de política, porque tiene que ver con el entorno de los muchachos. No era fácil crear un club siendo chicos tan jovencitos. Contame, ¿qué pasó en ese entorno con don Juan Scrocci cuando iba a la escuela 11 a votar? Alfredito. Bueno, mira, vos lo dijiste, hay que ubicarse en la época, como decís vos, de la época infame. Bueno, la anécdota es que era una elección presidencial dentro del periodo que vos dijiste. Mi padre estaba de fiscal por la Unión Cívica Radical y en un momento le vienen a avisar que el padre de él, o sea, mi abuelo Juan, estaba preso. Lo habían detenido. ¿Qué pasó? Y mi papá se salió corriendo enseguida, fue la única comisaría que había en el momento, que es la primera actual.
Y era amigo del comisario y le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi viejo? Y se mandó una macana, le dijo el comisario. ¿Puedo hablar con él? Sí, pasá. Va mi viejo, le pregunta, ¿pero qué hiciste, papá? ¿Qué locura cometiste que estás preso? Dice, bueno, yo te cuento, mirá, fui a votar y en el momento que iba a emitir el voto me dijeron, no, usted no vota, usted ya votó. Y mi abuelo, que era bastante calentón, digamos, agarró la urna y la reventó contra el piso, la tiró al Pero piso. antes no eran de cartón, eran de No, de madera, madera, dura. claro. Y acá viene la otra parte, la segunda parte cómica de esto, que mi viejo le dice, pero hiciste muy mal, ¿pero por qué hice mal si me agarró en un momento de locura? Hiciste mal porque tendrías que habérsela roto en la cabeza a esos hijos de P, ¿no? Pero ya te digo, era una época muy especial y una anécdota que creo que es Qué conducta, bastante... digamos. Pito, es espectacular esto. Sí, sí, sí. Fito la conoce seguro también. Sí, en esa época, una época difícil, donde los Calvi también tuvieron mucha actividad y participación en política. Hubo algunos de ellos concejales y algunos otros consejeros escolares, ¿no? Junto con don Alfredo Scrocchi acompañaron mucho al doctor Sayarés en esa época, que era un poco la referencia de la Unión Cívica Radical de Florencio Varela, que estuvieron proscritos durante todo ese tiempo que ustedes estaban manifestando, ¿no? Una época difícil, pero que Varela ya en el 35, a pesar de los vaivenes de la política, empezaba a crecer como urbe, como ciudad, a crecer porque, bueno, las actividades, la familia Scrocchi son los primeros en instalar una casa mortuoria, una cochería, que hoy, no sé ya los años que tiene, Alfredito debe saber la cantidad de años que tiene el nombre, la marca de Scrocchi en la cochería. Creo que don Juan Scrocchi, si no me equivoco, por lo que me dijeron, había iniciado al lado de lo que hoy es el bajo nivel, al lado de la vía, por ahí, la primera cochería. Y después, bueno, pasó a la avenida Vázquez, hoy avenida Perón, ¿no? También el primer cine, tengo entendido. ¿Cómo? También el cine, uno de los primeros fue de los Calvi. Claro, bueno, sí, el cine Palais, que estaba sobre la calle Humberto Primo, que hoy es Salvador Sayarés, también fue inaugurado por un Calvi, por Alejandro Calvi, que apasionado por el arte. Pero han tenido la familia Calvi, una familia de trabajo, una familia de clase media laburante, tendríamos a decir. Tanto los que estaban en el campo con tambos, en esa época en Florencio Varela, uno de los temas más importantes era la industria lechera. Había muchos tambos, y salvo los que quedaron en el campo, los que vinieron acá a la ciudad, bueno, eran todos trabajadores del comercio, ¿no? Así que, y además se vincularon con las entidades. Bueno, el Club de Defensa y Justicia tuvo la principal participación porque les gustaba mucho jugar al fútbol, eran buenos jugadores. Me dicen que Ernesto Calvi era un gran jugador. Ernesto Calvi podría haber sido hoy un jugador de primera división por las cualidades que tenía, ¿no? Hablo de los que eran, los que estaban fundadores, integraron comisión directiva, pero además jugaban a la pelota. Creo en algún momento creo que el arquero, yo estoy diciendo cosas, obviamente, yo nací en 1952, o sea que todas estas cosas las escuché de chico nada más, que don Ernesto Scrocchi, que fue intendente en Florencio Varela, fue arquero en aquellos primeros equipos amateur que había, un gran arquero, así me lo contaron a mí. Y bueno, también Martín Calvi y Guillermo Calvi colaboraron mucho en la fundación de los bomberos voluntarios en Florencio Varela el 28 de diciembre del 55, después de haber tenido una tragedia grande en el 53, donde fallecen 5 bomberos en Florencio Varela en un episodio, la verdad, lamentable, por una explosión de un depósito de garrafas. En aquella época no eran garrafas, eran los tubos de gas. Y bueno, se deciden a instalar junto con
con Scrocchi y con el doctor Alvarellos, fundan la Sociedad de Bomberos Voluntarios. O sea que tuvieron una vida muy muy arraigada a la política y a las instituciones, ¿no? Esos propulsores. Tal cual. No, Fito, lo que pasa es que ya me estás adelantando algunas décadas, porque nosotros ahora nos queríamos acotar a la parte del 30. Sabemos que hubo 43 años en que Defensa se mantuvo sin fútbol, un club de fútbol que se mantuvo sin fútbol. No, pero esa es otra historia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Sí. FM Aires. 96.5. FM Aires, la radio que juega de tu lado.